Radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. El día de hoy compartimos con ustedes un tema interesante, sobre todo para el público masculino, que seguramente será de consulta constante a los especialistas. Estamos hablando del cáncer de testículo. Como una introducción debemos mencionarles que, como su nombre lo indica, ocurre en los testículos que se encuentran dentro del escroto, un saco de piel floja que se halla debajo del pene. Los testículos producen hormonas sexuales masculinas y espermatozoides para la reproducción. En comparación quizá con otros tipos de cáncer, la Organización Mundial de la Salud nos indica que este cáncer testicular es poco frecuente. Y precisamente para el desarrollo de este importante tema, hoy contamos con la participación del profesional experto, el doctor Wally Mushtaq. Él es el responsable de oncología del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, quien nos ayudará a comprender y a desarrollar este tema. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación a Cita Médica. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un tema muy importante, pese a que la incidencia no es muy alta a nivel mundial, sino también la importancia que tiene, que es una enfermedad que hasta podría ser curable, el diagnóstico pero oportuno de esta enfermedad. Por eso es que es importante conversar con la radio escucha, etcétera, para tratar de dilucidar todas las inquietudes que tengan acerca de esta enfermedad. Y a propósito de ello, antes de iniciar con este diálogo, es importante recordarles que si ustedes tienen alguna inquietud, pueden comunicarse a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Ustedes también están recibiendo esta señal a través de nuestra transmisión en Facebook y también en YouTube. Nos pueden encontrar en Facebook como @rconexionvital. Entonces, doctor, ya para iniciar este importante tema, partamos desde la comprensión del cáncer para poder ya en lo posterior dirigirnos ya al cáncer testicular. Cuéntenos, doctor. Desde el punto de vista, para decir que es un cáncer, es un tumor maligno, que el tumor maligno lo que hace es tratar de duplicarse de forma autónoma y las células empiezan a invadir a otras estructuras tanto adyacentes como a distancia. El tumor, todos los aumentos de volúmenes del tumor, pero puede existir también tumores benignos malignos. Hay otros que también lesiones que son pseudotumorales, que no son, sino más bien con un aumento de volumen, puede ser por un hematoma, un golpe, etcétera, que haya dicho un quistes también, que podría ser como aumento de volumen que una lesión pseudotumoral. Cuando hablamos del cáncer, fundamentalmente el que tiene dentro de las células tumorales tiene una capacidad de duplicarse sin que, mejor dicho, que las células tumorales empiecen a producir de forma autónoma de tal manera, en dependencia de cada célula tumorales, a veces la multiplicación celular se hace en horas, en otros casos en meses, y por ende que hay algunos tumores que crecen rápidamente versus otros tumores que tienen un crecimiento muy lento. Entonces, esto es más o menos para que ustedes sepan, el cáncer de testículo es una de las neoplasias malignas que crece muy rápidamente. Por eso es importante que la mayoría de los jóvenes, fundamentalmente entre
15 a 35 años debe hacer un autoexamen de los testículos con respecto a si hay un abultamiento o alguna otra situación, inmediatamente acudir a su médico. Ahora, doctor, si queremos determinar o una persona quizá puede presumir de la existencia de este cáncer, ¿cómo puede realizarlo? ¿Hay algún síntoma que se manifieste en cuanto a su organismo? ¿Algún cambio quizá físico? ¿O cómo se manifiesta la sintomatología? Muchas veces, por ejemplo, si hablamos de algunos factores predisponentes, fundamentalmente factores de riesgo, es algunos muchachos jóvenes fundamentalmente que durante su periodo de crecimiento los testículos no han descendido, y es uno de los factores importantes. Y si tiene antecedentes familiares con cáncer de testículo, también es otro factor importante. Y si tiene alguna enfermedad VIH, y si la madre había utilizado de algunas drogas anticonceptivas durante el embarazo. Pero bien, partiendo de todos esos factores de riesgo, si un joven de entre 15 a 20, 25 años de edad, si tiene un testículo muy pequeño, duro, que de repente empieza a crecer molestias, fundamentalmente bajo vientre, y a veces tiene alguna sensación de cuando está orinando, o aparece dolores a nivel de la columna lumbar, etc. Entonces inmediatamente tiene que acudir. Esos son más la sintomatología de un tumor testicular que pueda progresar durante semanas y muchas veces en meses. Entonces puede dar muchas manifestaciones en dependencia de las metástasis que tenga, metástasis pulmonares, metástasis ganglionar, metástasis retroperitoneal, quiere decir en la cavidad abdominal, en pulmones, en los ganglios. Y al mismo tiempo el tumor puede, digamos, invadir al escroto y fungando, quiere decir producir ulceraciones, etc. Esos son de forma general la sintomatología de los pacientes desde el punto de vista de una enfermedad muy precoz hacia una enfermedad muy avanzada. Ahora, doctor, hay una consulta que ya nos acaban de hacer a través de nuestras redes sociales y nos preguntan si existe algún factor de riesgo que incida en el aparecimiento de esta enfermedad. ¿Puede tener un factor hereditario o no necesariamente? Sí, existe también familiares, por ejemplo, que son gemelos fundamentalmente, y si tiene antecedentes familiares de cánceres, existe también, hay algunas situaciones de cromosomas que tiene estas personas, y esto tiene un factor importante, más o menos un riesgo relativo entre 3 a 5% de la población tiene factor de riesgo hereditario, no más, toda la población en general no, pero existe también, hay que hacer fundamentalmente autoexamen, digamos, de los testículos de los muchachos, fundamentalmente cuando los testículos son muy pequeños. Ante esa situación hay que hacer un eco testicular para determinar si existen microcalcificaciones intratesticulares. Si existe esto, la mayoría de esto quiere decir prácticamente un 50% de estas lesiones podrían desarrollarse hacia un carcinoma más avanzado de la enfermedad. Por eso que es un factor más o menos, no está tan relacionado con respecto a las microcalcificaciones, pero es una condición que podría progresar esos testículos hacia un cáncer de testículo. Además de eso, también hay que ver también el genotipo de la persona, si tiene ginecomastia, algunas otras enfermedades del síndrome de Klinefelter, algunas situaciones que tienen las personas. Entonces, por ginecomastia quiere decir el aumento de abultamiento de la mama en los hombres, que es otra de los síntomas de algunos pacientes, pero se acompaña de otro tipo de tumores no germinales, sino otros tipos que son dentro del estroma del testículo. Doctor, una pregunta adicional que también nos realizan. ¿Tiene alguna relación el desarrollo del cáncer testicular con un antecedente de cáncer de próstata quizá? No tiene nada que ver eso, la relación no existe entre el testículo y la próstata, pero testículo sí existe esa relación. Pero próstata es otra entidad diferente. La edad fundamentalmente en Ecuador tenemos una incidencia muy alta, prácticamente 35 por 100.000 habitantes,
y aparece a partir de 45 años de edad. Tiene que hacer un diagnóstico precoz de cáncer de próstata en nuestra población, mientras de la raza morena y ellos tienen que hacer, por ejemplo, la incidencia es más temprana, entonces tiene que hacer un diagnóstico precoz a partir de 40 años. Entonces no existe una relación. Lógicamente, cuando son pacientes con cáncer de próstata metastásico, en estos casos nosotros tenemos que extirpar los testículos para evitar, digamos, el flujo hormonal, fundamentalmente la testosterona, que va a aumentar más bien la duplicación celular en cáncer de próstata. Es como parte del tratamiento de cáncer de próstata, pero no existe una relación directa asociación entre cáncer de próstata y cáncer de testículo. Doctor, una pregunta adicional que también nos acaban de realizar. ¿Es posible que el cáncer de testículo provoque o incida en el hecho de que una persona, un hombre, sea estéril? Sí, es una de las cosas que también se han visto, que paciente que tiene una infertilidad o una esterilidad permanente, quiere decir que no hay una producción de testosterona en estos pacientes, el espermatozoide fundamentalmente. Entonces esto que tiene alteración de los espermatozoides, sí, entonces hay una asociación directa entre pacientes que sean estériles y cáncer de testículo. Por eso que hay muchas veces que son agenesias gonadales, quiere decir falta del desarrollo de los testículos. Los testículos son muy pequeños y no hay una producción, digamos, de espermatozoide, y por ende, entonces hay una asociación entre 2 a 3% de la población en general que se asocia con ese tipo de enfermedad. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Hacer ejercicio antes de ir a la cama hará que tus músculos quemen más calorías durante la noche. No lo olvides que este es un consejo de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. La COVID-19 es una nueva enfermedad. Los científicos, los investigadores y los profesionales de la salud trabajan juntos para entender mejor el virus, cómo se propaga y cómo podemos protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros seres queridos. Cada día descubrimos, experimentamos y entendemos algo nuevo. Esta pandemia es un desafío, no tiene precedentes y la ciencia no se detiene. Y mientras la ciencia sigue evolucionando y encontrando nuevas soluciones, las orientaciones y consejos volverán a cambiar con el paso del tiempo. Mantengámonos abiertos a los cambios y a la nueva información y recomendaciones. Seamos flexibles, demostremos nuestra resiliencia. Más información en www.pho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Mantén el distanciamiento social. Cumple con al menos 2 metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Buenos días. Buenos días. No olvides que el desayuno es la comida más importante del día, porque eres importante para nosotros. Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando
Cita médica. Gracias por continuar en sintonía de su programa Cita Médica, este espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Hoy estamos dialogando con el doctor Wally Mushtaq, responsable de oncología de nuestra Casa de Salud, sobre un tema interesante, lo habíamos dicho, quizá más para la población masculina. Se trata del cáncer testicular. A propósito, queremos también enviar un saludo a Julio César Santos, quien nos dice excelente programa. Gracias también por estos comentarios y por supuesto agradecen también al doctor Wally por su atención. Valga la oportunidad, doctor. Muchas gracias. Ya habíamos hablado un poco al respecto de los síntomas que se pueden presentar, incluso lo que puede ocasionar. Habíamos hablado de la esterilidad, que tal vez puede ser una de las consecuencias de la presencia de este cáncer. Habíamos hablado también de factores que pueden incidir en el desarrollo del mismo y ahora es importante hablar ya del tratamiento. Una vez que se ha diagnosticado que efectivamente se trata de un cáncer testicular, ¿cuál es el tratamiento en términos generales, ¿no?, que se puede dar a estos pacientes? Sí. Muy bien, con respecto al tratamiento, antes de hacer el diagnóstico clínico es importante a través de hacer un eco fundamental, un eco testicular, y una vez que se confirme el diagnóstico clínico, fundamentalmente que es una tumoración grande, que tiene una vascularización, que tiene zona de necrosis, que zona algo de edema, etc. Y al mismo tiempo en regiones inguinales si hay adenopatías, entonces nos va a hacer más sospecha de un cáncer del testículo. Lógicamente, además de eso, hay que hacer unos exámenes que son marcadores tumorales en sangre. Y en dependencia de esos marcadores tumorales, entonces nosotros podríamos sugerir de algún diagnóstico presuntivo de ese tipo de cáncer. Y entonces tiene que hacerse una cirugía que se llama una orquiectomía con ligadura alta de cordón. Quiere decir que a través de la zona inguinal se hace una incisión muy pequeña, entonces extraen el testículo y eso se envía a anatomía patológica. Una vez que se confirme el diagnóstico de cáncer de testículo con los marcadores previos, marcadores tumorales, entonces se inicia el proceso del estadiaje de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que en qué etapa clínica está prácticamente, etapa 1, 2, 3. En dependencia de esas etapas clínicas, ¿cómo llegamos al diagnóstico de esas etapas? Mediante la tomografía. Hacemos una tomografía corporal y posterior a la tomografía pasamos a quimioterapia. Entonces existe, dentro del cáncer de testículo, existe tumores germinales semineumatosos y no semineumatosos. Son dos grupos muy importantes, que un 95% de la población en general son los tumores germinales y un 5% son tumores estromales, que son los tumores de células de Leydig y Sertoli y algunos gonadoblastoma, etcétera, los linfomas, que eso no viene en este momento con respecto al tratamiento. Más bien los tumores germinales. Si los tumores germinales son semineumatosos, quiere decir que es una variante más importante. En estos pacientes, si tienen factores de buen pronóstico, no es necesario ni darle quimio ni nada, sino simplemente observación. Pero si tenemos algún factor de riesgo intermedio, a esos pacientes con estadio clínico 1, lógicamente, hay dos alternativas de tratamiento. Una alternativa es radiaciones, que se da fundamentalmente en el retroperitoneo, sobre todo las cadenas ganglionares, y encima de eso se hace una cosa que se llama pata de J, que es decir, hacia los ganglios ilíacos del mismo lado del testículo, versus quimioterapia. Son dos aplicaciones hay una droga que se llama carboplatino, se da cada 3 semanas y ahí termina prácticamente posibilidad de curación un 98%. Pero existe otros tipos de tumores que son no semineumatosos, con estadio 1, 2, 3, en dependencia, digamos, de sus riesgos, riesgo de bajo, riesgo intermedio, alto riesgo. A estos pacientes tenemos que dar quimioterapia. Son otro esquema de tratamiento que son 3 drogas fundamentalmente, y estas quimioterapias le damos cada 3 semanas igual, pero con algunos intervalos cada 8 días
entonces tenemos que dar unas inyecciones intramusculares. Y lógicamente hay que ver, en dependencia del resto de los factores, si el paciente tiene problemas de pulmones, etcétera, corazón, entonces se modificaría el esquema de tratamiento, pero fundamentalmente es a base de quimioterapia. Y después que una vez que termine entre 3 a 4 ciclos de quimioterapia, en dependencia de todos los anteriores mencionados, entonces se hace una reevaluación de los pacientes mediante la tomografía para determinar cómo va la respuesta a los tratamientos ya indicados. Si hay una buena respuesta, quiere decir, se normalizan los marcadores tumorales y desaparecen todas las lesiones, estamos ante una posibilidad de una remisión clínica completa. En estos pacientes no requieren más ningún tratamiento, sino más bien a observación. Pero, ¿qué sucede si estamos en un escenario de pacientes que a pesar del tratamiento los marcadores son negativos, pero todavía persisten lesiones mayor a 3 centímetros en retroperitoneo, en mediastino o alguna otra parte? Sería factible en esto someter a tratamiento quirúrgico. Entonces se abre la cavidad abdominal, se sacan todos los ganglios y en dependencia de los resultados, si el resultado sale positivo de cáncer, continuar 2 ciclos más de quimioterapia, otro esquema. Si los resultados son teratomas, que muchas veces los tumores malignos se convierten en tumores benignos, pero tiene un crecimiento lento. Si se convierte en teratoma, no requiere nada, se pasa a observación. Pero hay otra posibilidad, que a veces los tumores se quedan un tamaño intermedio entre 2 a 2.5 centímetros, los marcadores son negativos. Ante esa situación podríamos hacer otro estudio que se llama PET-CT, es una tomografía de emisión por positrones, para determinar si realmente son activos o no activos, si tiene PET positivo. En estos casos se podría someter al tratamiento quirúrgico, revisar nuevamente en dependencia de los hallazgos histopatológicos, continuarían con algún tipo de tratamiento o versus observación. Entonces, de forma general, el tratamiento de cáncer testículo de entrada es cirugía, en resumen. Posteriormente, en dependencia del tipo histológico, se dan quimio versus radioterapia. Los pacientes no seminомatosos, fundamentalmente, que no son seminomas, sino tumores mixtos, que se llaman, a estos pasan siempre a quimioterapia. Y en dependencia de la respuesta que tengamos y el estadiaje de la enfermedad, se darán el resto de los tratamientos quirúrgicos de, entre comillas, como si fuera de limpieza, y el tratamiento de radioterapia también, si se convirtieron de algún tipo de teratomas inmaduros con una agresividad un poco incierta, entonces sí se daría en esto. Esto es el tratamiento en general del cáncer de testículo. Y doctor, quizás nos podríamos referir un poco al pronóstico de vida de estos pacientes. Entendemos obviamente que de acuerdo a la aplicación de los tratamientos y el diagnóstico del estadio en el que se encuentre, esto mucho incidirá también en la mejora o el retroceso quizá de los pacientes. Claro. Sin embargo, podemos referirnos quizá al pronóstico que puede tener esta persona que presenta en un primer momento este cáncer testicular. Claro, el pronóstico siempre es bueno del cáncer de testículo, lógicamente, así mismo que crecen, así mismo responden a la quimioterapia. Y entonces, casi a 5 años, 95% de la posibilidad de curación esos pacientes tienen. Entonces, apenas 5% puede progresar, y en dependencia también de algunos factores que tengan ellos, el riesgo que tengan, tal vez no responda a la quimioterapia. Pero existe, por ejemplo, la primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea de tratamiento. Actualmente existe otro tipo también, en dependencia, digamos, de algún factor para darle a estos pacientes inmunoterapia en los casos muy avanzados, como la tercera y la cuarta línea de tratamiento. Pero por lo general el pronóstico es muy bueno, y la parte fundamental es que los pacientes, apenas que se diagnostique, inmediatamente reciban un tratamiento de su oncólogo de preferencia. Es importante, que es la única cosa que le puede salvar la vida a estos pacientes. Pero no dejar, por ejemplo, a veces ocurre, hemos tenido pacientes que llegan a nuestras consultas con etapa muy avanzada, lamentablemente, que le sacan el testículo y le dan una información que estás curado, pero no es así. Entonces sí sería factible que tenga de otro profesional de la parte de oncología clínica que sepa del asunto, que sabe, mejor dicho, de este tema, entonces dar un tratamiento complementario al tratamiento quirúrgico, que son 95% a 5 años son curables. Entonces sí es necesario tener siempre tener una duda. Si algún médico le diga que está curado, entonces
tendrá que irse a otro para buscar segunda opinión, para evitar que no ocurra con algunos de nuestros pacientes que llegan al hospital. Importante esta información, entonces, doctor. El pronóstico es bastante favorable, pero esto también va de la mano de un diagnóstico oportuno y el recibir el tratamiento del profesional experto en esta materia para poder avanzar así en su mejora. Totalmente. Una cosa más, antes de iniciar el tratamiento de los pacientes, para evitar, digamos, esa esterilidad e infertilidad, siempre se hace un banco de esperma. A estos pacientes mandamos para que ustedes saben que la quimioterapia asimismo actúa sobre todas las células y fundamentalmente sobre los espermatozoides que son de rápida duplicación. Entonces le hacemos un banco de esperma, lógicamente hacen de forma privada y para futuro, sin caso que quedan asospermia, quiere decir que no tiene espermatozoide, para evitar, digamos, que tenga que no sean estériles a futuro y que tenga su procreación. Entonces siempre nosotros conversamos con los papás de los muchachos y al mismo tiempo con los muchachos, entonces para que sepan esa situación que podría ser, digamos, estériles a futuro. Entonces para evitar eso sí sería factible que se hagan un banco de guardar esperma, un banco de esperma para evitar, digamos, la esterilidad a futuro. Qué interesante, doctor. Es mejor que por ello mismo que se acompañe todo este proceso a través de un profesional, incluso para brindarle estas sugerencias a criterio obviamente de los pacientes y evitar quizá inconvenientes futuros. Claro. Ahora, doctor, bueno, ya para ir cerrando un poco este tema el día de hoy, muy interesante por cierto, hablemos un poco de la prevención. ¿Podemos prevenir el desarrollo de este cáncer? Quizás sí, depende de un factor hereditario, va a ser un poco complejo, pero alguna medida que podamos tomar, sobre todo el público masculino, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede recomendar a fin de prevenir el desarrollo de este cáncer testicular? Bueno, el cáncer de testículo no es una enfermedad prevenible, lamentablemente, si no tendrá que hacer un diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz de esta enfermedad sería factible que todas las personas que tengan testículo en ascensor, que no hayan descendido sus testículos, quiere ser una recomendación para todos los papás y mamás que tengan un hijo, que apenas que nazcan, el pediatra revisa los testículos, la bolsa escrotal, etc. Apenas que tengan 2 años, y en caso de que no hayan descendido los testículos, tendrán que operarle de manera urgente para evitar, digamos, el daño que causa esos testículos, testículos que están en la parte inguinal, en la cavidad abdominal o en mediastinal. Entonces tratar de buscarles y tratar de hacer énfasis y hacer los exámenes completos para evitar, digamos, a futuro que no aparezca el cáncer de testículo. Y la otra cosa, si alguna persona tiene testículos muy pequeños, atróficos, o que tenga una infertilidad, o que tenga ginecomastia, el abultamiento de las mamas, etc., son los factores que sí hay un exceso de estrógeno en la sangre versus la testosterona. Entonces en este grupo de pacientes también se podría hacer los controles, chequeos permanentes del testículo a través del eco, y al mismo tiempo las personas que tienen las microcalcificaciones patológicas dentro de los testículos, entonces sabiendo que un 50% de estos pacientes a la larga podrían convertirse en cáncer de testículo, entonces tener un seguimiento muy estrecho para evitar que no vengan con los tumores muy grandes en los estadios más avanzados. Entonces, de forma general, a nuestra radioescucha sí sería factible tomar todas esas medidas, sabiendo que no existe una prevención primaria en estos pacientes, pero sí se podemos hacer un diagnóstico precoz y sobre este diagnóstico precoz actuar y tratar de, sabiendo que es una enfermedad muy curable, entonces actuar de manera oportuna. Entonces la vigilancia y el seguimiento siempre serán importantes para estos pacientes. Así es. Antes de cerrar ya, una pregunta adicional que nos acaba de enviar. ¿Hay alguna afectación en cuanto al desenvolvimiento en relaciones sexuales al respecto de la presencia de este cáncer testicular? Sí, existe, hay un descenso de la libido, del deseo sexual en estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay un déficit de testosterona. Entonces en estos grupos de pacientes sí realmente se ve afectación, digamos, en cuanto al deseo sexual.
Muchas gracias, doctor, por sus explicaciones y todos los aportes que nos ha compartido el día de hoy. Esperamos que las inquietudes que ustedes nos han enviado hayan sido resueltas con las respuestas que nos ha brindado el día de hoy. Si no, nos pueden dejar sus mensajes. Ya nos había dicho el doctor también que podemos enviarle estas dudas para poderlas responder a través de los comentarios o de los mensajes. Siempre lo importante de ello es que contribuimos a este propósito educomunicacional, que ustedes se pueden informar y también despejar algunas inquietudes. Doctor, le reitero nuestro agradecimiento por su participación. Muchas gracias a usted y a Radio Escucha. Un abrazo fraterno. Chao. Y bueno, ya para cerrar este programa, saludamos a todas las personas que se han conectado con nosotros a lo largo del programa. Gracias por acompañarnos, Jessy Magallanes, Fabricio Pacheco. Un saludo también a Marcia Guisado, Anita Uquillas, Ana Altamirano, Ricardo Buri, Olivia Montero, Santiago Lara y muchas otras personas más. Y también gracias a ustedes por sus interacciones a lo largo del programa. Les recordamos que la próxima semana tendremos un nuevo programa de cita médica y también si se perdió este programa en vivo pueden revisarlo en la cuenta oficial de Facebook de Radio Conexión Vital, también en YouTube y actualmente contamos con una cuenta en Spotify en la que también nos pueden encontrar como Radio Conexión Vital, así como también en TikTok con el mismo nombre. Gracias a ustedes por su sintonía, nos acompañó Cristina Lara en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Nos despedimos hasta una nueva cita médica. Un buen día para todos. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Conexión Vital.